Buenas noches. Buenas noches. Este es el repaso 1 de cálculo diferencial, en el cual veremos definición de límites. Resolveremos algunos ejercicios utilizando las definiciones y también veremos algo sobre cómo evaluar los límites utilizando teoremas y simplificando, ¿verdad? Aplicando ciertas técnicas algebraicas, factorizando para poder encontrar los límites deseados. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Usando la definición de límite, demuestre que. Entonces, la definición de límite viene dada por para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f de x menos L es menor que epsilon. Siempre que delta esté entre esto. Vamos a ponerlo acá. Siempre que delta, siempre que x menos x sub 0 esté entre 0 y delta. Entonces, esta es la definición del límite. Definición del límite. Entonces, vamos a probar utilizando esta definición el límite que se nos ha dado a continuación. Entonces observemos que esta parte es el x sub 0, ¿no? Tiene esta forma. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Entonces tomamos esta y construyamos la definición. Entonces, construyendo la definición, nos queda lo siguiente, ¿no? F de x, pero ¿quién es f de x? F de x es esto. Esto es f de x. Esto es L. Y esto es x0, ¿verdad? Entonces construyamos la definición del límite. Y obtenemos que tomamos un epsilon mayor que 0. Arbitrario, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un delta. Encontraremos un delta mayor que 0, tal que sustituyamos en esta, ¿verdad? F de x. ¿Quién era f de x? Entonces la definición es f de x menos L. ¿Pero quién era L? Negativo 5 tercios. Esto va a ser menor que epsilon siempre que x menos x0, ¿quién es x0? Negativo 3, esté entre 0 y delta, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomando esto, sustituyamos
esta parte, esta, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces tenemos quién era f de x. F de x era 2x más 1 sobre 3 más 5 tercios. Entonces esto era menor que epsilon, ¿verdad? Siempre que x menos x0, que en este caso era menos 3, era menor que delta. Sumemos esto. Entonces nos queda 2x más 1 por quién. Recuerden que es una fracción homogénea, ¿verdad? Entonces, escribimos esto y nos quedó esto aquí. Este es menor que epsilon. Entonces, siempre que tenemos este de acá, sumamos, nos queda 2x más 6 sobre 3 sobre 3. Entonces, esto es menor que epsilon, siempre que, otra vez, esto solo lo vamos bajando, ¿no? Entonces, factoricemos aquí. ¿Y qué hacemos? Bueno, factorizamos y nos quedó que 2 tercios de x más 3, esto es menor que epsilon, siempre que suceda esto, ¿no? Entonces observen el valor absoluto de una multiplicación, separamos y lo encontramos que es esto. Así. Entonces luego observen que esto lo podemos pasar a multiplicar. ¿Y que nos quedó? X más 3 es menor que 3 medios de epsilon. Entonces, observen esta parte. Esto de aquí es esto, ¿verdad? Entonces, el delta debe de tener la forma de ¿quién? De si tomamos un delta igual a 3 medios de epsilon, entonces nos funciona, ¿no? Ahora demostremos por qué nos va a funcionar. Entonces, en la demostración vamos a hacer, en la demostración, recordemos que teníamos el delta que valía esto, ¿no? Entonces, utilizando la definición del límite, utilizando la definición del límite, que vamos a obtener, dado un epsilon, dado, ¿cuál era la definición del límite? Dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Dado un epsilon
mayor que 0, tomamos un delta igual a ¿quién? 3 veces epsilon sobre 2. Si la distancia de x a x sub 0 está entre 0 y delta, entonces al sustituir tenemos lo siguiente, la definición, ¿verdad? F de x menos L y todo eso, pues x más 1 sobre 3 más 5 tercios es igual a 2x más 6 sobre 3 igual a 2 tercios. Entonces, de x más 3, y esto es menor que ¿quién? Que un delta, ¿verdad? Es que 2 tercios de delta. Entonces, observemos lo siguiente. Entonces, 2 tercios de delta era igual a ¿quién? 2 tercios de delta era igual a esto, ¿verdad? El valor de delta. Entonces, tenemos que esto es igual a 2 tercios por 3 medios, que vale delta epsilon, ¿verdad? Y esto es igual a epsilon, a simplificar. Entonces, observamos que este es igual a epsilon, de modo que esto es menor que epsilon, ¿verdad? Por lo que vamos a ver aquí. De modo que 2x más 1 sobre 3 más 5 tercios es menor que epsilon. Siempre que esté entre x más x sub 0 esté entre 0 y delta. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que el límite existe. Entonces, vamos a recapitular. Primero, observamos la definición. Luego, aplicamos la definición del límite. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos L es menor que epsilon siempre que x menos x0 esté entre 0 y delta. Entonces luego identificamos cada uno para sustituirlo. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 encontramos un delta tal que f de x, que en este caso es esto, es menor que menos 5 tercios, que esto, ¿verdad? 5 tercios. Entonces, siempre que x menos x0, ¿verdad? Pero x0 era negativo 3. Después de sustituirlo, vamos encontrándolo. Lo que hacemos es reescribirlo para, observen, partimos de la función y lo tratamos de llevar aquí a términos del delta. Observen, esta es la delta, ¿no? Entonces, vamos simplificando, simplificando, simplificando. Observen aquí, ya me queda algo en términos x más 3, era el delta que vamos teniendo de este lado, que es menor que delta ampere. Entonces, al final, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos que lograr que delta quede en términos de una expresión de epsilon. Entonces, observamos que al venir haciendo todas estas reescrituras,
delta se convierte en 3 medios de epsilon y luego para verificar si es cierto lo sustituimos, ¿no? En la original, dado en epsilon mayor que 0, existe un delta o tomamos un delta de esta manera si sucede esto. Entonces sustituimos y llegamos a que esto es menor que delta, lo que queríamos observar. Entonces, en efecto, funciona. Ya hemos probado que el límite existe. Entonces, vamos a hacer una segunda prueba por definición para observar que la manera, la heurística, ¿no?, de todo esto. Vamos a encontrarlo de otro estilo. Observen. Este es. Ahora, por la definición del límite, la definición del límite, ¿qué nos dice? Nos dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos L es menor que epsilon siempre que x menos x0 está entre 0 y delta. Entonces esta es nuestra definición del límite. Ahora sustituyamos esto. Entonces sea un epsilon mayor que 0. Entonces vamos a encontrar un delta positivo también, tal que f de x menos L es menor que epsilon siempre que esto, ¿verdad?, x menos x0 esté entre 0 y delta. Ahora sustituyamos, ¿no? F de x, ¿quién es? F de x es 2x más 1. 2x más 1 menos L, que L es 3, menor que epsilon, siempre que x menos x0, ¿verdad? Es 3, perdón, aquí me equivoqué, era L, y le vale 7. Entonces, esto, recuerden, vamos a tomar algo como esto y lo vamos a llevar a la forma x menos 3 para que quede epsilon en términos de delta. Entonces empecemos a trabajarlo, ¿no? 2x 1 menos 7 es negativo 6. Menor que epsilon. Siempre que esto, ¿verdad? Entonces observemos, sacamos factor común 2. Y observen que aquí ya tenemos lo que queremos lograr ahí. Entonces, el valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de valores absolutos. Entonces, me quedó 2 por x menos 3 menor que epsilon siempre que sucede esto, ¿no? Pero observen que este 2
lo puedo mandar a multiplicar aquí. Entonces me queda x menos 3 menor, perdón, a dividirlo, epsilon sobre 2. Así, siempre que esto, ¿no? Y observen que esto de aquí, ya lo logramos aquí, quiere decir que mi delta va a ser igual a epsilon sobre 2. Entonces ahora lo demuestro. Entonces, para que vean que sí funcionan, sustituimos de una sola vez le damos epsilon mayor que 0, tomamos un delta igual a epsilon sobre 2. Entonces, si x menos x0 está entre 0 y delta, ¿verdad? Entonces, sustituimos f de x, que era 2 x más 1 menos 7 es menor que ¿quién? No, es igual, perdón. ¿A quién? Este es igual a 2x menos 6 y esto es igual a 2 por x menos 3 y esto ¿quién era menor que? Era menor que 2 delta, ¿no? O que epsilon. Eso era menor que epsilon. Pero ¿cuánto vale epsilon? Vale 2 delta, ¿no? 2 x menos 3 es menor que 2 delta. Y simplificamos. Se nos queda que la definición por lo tanto sí existe el límite. En el siguiente ejercicio vamos a determinar el límite cuando x tiende a negativo 1 de la función x cuadrado más 2x más 1, todo sobre x más 1. Entonces primero evaluamos el límite. Recuerden, primer paso, evaluando el límite. Evaluando el límite. Entonces sustituimos ahora el límite en esto. Sustituimos el negativo 1 en la función. Entonces nos queda negativo 1 al cuadrado más 2 por negativo 1 más 1. Todo sobre negativo 1 más 1. Y eso nos da negativo 1 al cuadrado es 1 más 2 por negativo 1 nos da negativo 2 más 1. Acá nos da 0. Entonces observamos que nos queda 0 sobre 0, ¿verdad? Esto es indeterminado. Entonces, ¿cómo evitamos esta indeterminación? Pues factorizamos. Evitando la indeterminación,
factorizamos y nos queda que el límite cuando x tiende a negativo 1 de x al cuadrado más 2x más 1 sobre x más 1 es igual al límite cuando x tiende a negativo 1. Factorizamos esto, ¿verdad? Entonces, al factorizarlo, ¿qué nos queda? Nos queda x más 1 y x más 1. Entonces nos queda esto. Y ¿qué obtenemos? Observen que sucede lo siguiente. Acá tenemos una simplificación. Uno de estos se va con uno de estos. Y entonces obtenemos que el límite cuando x tiende a negativo 1 de x más 1. Entonces sustituimos el límite ahora a la función reescrita y obtenemos que menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el límite de esta función cuando tiende a negativo 1 de x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, hemos encontrado el límite para esa función. Observen, recapitulando, ¿no? Tenemos esta función. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a menos 1. Y luego, primero evaluamos. Recuerden siempre evaluar el límite, ¿verdad? Entonces, al evaluarlo, observamos que nos queda esta indeterminación. ¿Cómo la evitamos? La evitamos factorizando, ¿no? O sea, al factorizar, esto se convierte en esto. Entonces podemos simplificar términos y entonces al simplificar términos luego sustituimos para la nueva expresión reescrita y al final podemos ver que el límite de esa función tiende a 0, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejercicio. Tomemos este de acá. Entonces observemos que tenemos el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Recuerden, primer paso, evaluar el límite. Entonces sustituimos y ¿qué nos queda? 1 al cubo menos 1, 1 al cuadrado menos 1. Y esto es 1 menos 1, 0 sobre 0. Otra vez llegamos a una forma indeterminada. Entonces, paso número 2, reescribiendo o factorizando, ¿no?
factorizando esta expresión. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Esto es igual a una diferencia de cubos y una diferencia de cuadrados. ¿Y qué nos queda? X menos 1, x al cuadrado, más x más 1. Todo sobre x menos 1 por x más 1. Aquí me falta el límite, perdón. Entonces, luego observamos que de nuevo podemos simplificar esto y esto. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la siguiente expresión. Nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 sobre x más 1. Entonces esto al evaluarlo obtenemos que 1 al cuadrado más 1 más 1. 1 más 1 y esto es 3 medio, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a 1 de esta función es igual al límite de la función reescrita cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 y esto nos da 3 medio, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tenemos que primero observamos la función, ¿verdad? Siempre la misma heurística. Evaluamos, factorizamos, o sea, observamos que estos se indefinen, perdón, se eliminan y calculamos el límite para esta, ¿verdad? Y ya nos quedó que el límite para esa es 3 medios. Observen que yo tomo esta idea porque la función original es esta, la original es esta, luego la reescrita es esta. Entonces el límite de la original es igual al límite de la función que hemos simplificado y eso nos da 3 medios. Así hemos calculado otro límite. Vamos con el siguiente, otro de factorización. Vamos a determinar el límite cuando x tiende a 1 de toda esa función. Entonces, tenemos lo siguiente. El primer paso que era evaluar, ¿verdad? Evaluar. Entonces, evaluamos. Tenemos que 2 por 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 1 sobre 1 al cuadrado más 1 menos 2. Entonces, esto es igual a ¿quién? Nos queda 2 menos 1 más 1. Entonces acá
1 al cuadrado más 1, esto es 0, ¿no? Entonces nos queda esto aquí. Vamos a ver, aquí creo que era negativo 1. Esta parte de aquí era negativo 1. Déjame ver si funciona. Entonces tenemos que aquí arriba nos queda 0 sobre 0, otra vez indeterminado. Entonces lo reescribimos nuevamente. Entonces factorizamos. Y al factorizar, ¿qué nos va a quedar? Nos queda, a ver, permítanme. Entonces, al factorizar nos queda el límite, este, cuando x tiende a 1, de 2x al cubo menos x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2, factorizando, esto es esto, x menos 1, 2x cuadrado más x más 1, x menos 1, x más 2. Y nuevamente simplificamos esto y esto, y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de 2x al cuadrado más x más 1 sobre x más 2. Evaluando nos queda 2 por 1, 1 más 2, más 1 más 1. Y esto es 4 tercios. Y ahí hemos encontrado el límite. Vamos a observar otro ejercicio. En este ejercicio vamos a utilizar una técnica diferente a factorizar. Esta técnica va a ser racionalización. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver cómo podemos escribir esta raíz. Ya van a observar. Entonces evaluamos el límite, evaluando. Y entonces raíz de 0 más 4 menos 2 por 0. Sobre 0, perdón. Entonces esto es raíz de 4 sobre 0 menos 2. Y esto es raíz de 4 es 2 menos 2 sobre 0. Si esto es igual a 0 sobre 0. Otra de forma indeterminada. Entonces racionalizamos. Entonces, ¿qué es lo que hace racionalizar? Es tomar la parte esta, el límite cuando x tiende a 0, raíz de x más 4 menos 2 sobre x. Racionalizar lo que hace es, tomamos donde estén las raíces
y lo multiplicamos y dividimos por esa misma cantidad, pero con signo contrario. Observen, aquí estaba negativo, va a ir positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, recuerden que racionalizar es como que tuviésemos esta diferencia de cuadrados, ¿no? Una diferencia de cuadrados. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso se convierte en a más b, a menos b. Si yo tengo esta parte, observen, lo multiplico por una parte positiva, en este caso, ¿no? Puede que en otro caso sea diferente, y voy a obtener el cuadrado de cada uno de los extremos, ¿no? Entonces, utilizando esa idea, esto está al cuadrado y aquí me queda x multiplicado por esa en límite, perdón. Entonces, al elevar al cuadrado, me queda x más 4, 2 al cuadrado es 4, x por todo lo del denominador. Y observen que se simplifica, se elimina. Nos queda lo siguiente. X sobre x raíz de x más 4 más 4. Y ahora simplificando esto de acá, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más 4 más 4. Ahora si evaluamos en el límite, nos queda, recuerden que era el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más 4 más 4. Esto es igual al valor 1 sobre raíz de 0 más 4 más 4. Entonces es 1 sobre 6. Y ahí hemos obtenido el límite racionalizando. Entonces, vamos a recapitular. Primero, sustituimos, ¿no? Y observamos que se nos indefine. Luego, al racionalizar, es como que estuviéramos aplicando una diferencia de cuadrados. Pero de manera inversa, ¿verdad? Entonces, construimos, y recuerden, ¿cómo vamos a hacer que vamos a racionalizar? Bueno, si este tiene la raíz, este tiene signo menos, vamos a hacer la misma cantidad, pero un signo diferente, ¿no? Positivo. Multiplicamos, y aquí es donde se aplica la regla, ambos con signos contrarios, entonces se hace los extremos al cuadrado, o una diferencia cuadrada. Luego vamos simplificando los términos, simplificamos, y al final obtenemos esto. Y entonces, al sustituir, nos queda que el límite, después de ser indeterminado, ahora nos queda de un sexto. Entonces, este es el repaso. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber.